Buenos días amigos, comenzamos este viernes. En la presencia del Señor pedimos el don de su Espíritu. Ven, oh Santo Espíritu, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego del amor. Ese fuego que movió a aquellos primeros discípulos a recorrer todo el Mediterráneo llevando la buena noticia para que ésta germinara en aquellos pueblos gentiles. Hoy vemos cómo Jesús sigue encontrándose entre paganos, recorre y atraviesa la Decápolis, que está al este del lago de Tiberíades, y en lugar de ir con la barca va rodeado y acompañado de sus discípulos. Se encuentra entre gentes que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la revelación de Dios. Jesús viene también por nuestra orilla, en la que habitamos nosotros, que tantas veces hacemos oídos sordos a su palabra o somos perezosos a la hora de hablar y manifestar nuestra fe por miedo y por respetos humanos. Jesús, en este caso, en este evangelio, se encuentra con un sordo que apenas podía hablar. ¿Cuál es el problema de este sordomudo? Pues es la incomunicación. La palabra del egoísmo y de la autosuficiencia cierra nuestros oídos. Nos incomunicamos cuando la vida se llena de soledad. La tristeza nos invade, nos vemos abocados al aislamiento. Por eso nos separamos de la vida, nos separamos de los hermanos, nos alejamos de Dios. Hay una palabra que Jesús pronuncia haciendo también esos gestos de tocar los oídos, de tocar su lengua. Jesús dice éfeta, que quiere decir ábrete. Jesús le abre los oídos. Esa escucha de Dios, de los hermanos, había sido interrumpida y ensordecida por las voces del demonio, del pecado. El demonio es el que divide, el diablo. Antes de decir esta palabra, éfeta, Jesús dice el Evangelio que dio un gemido, que emitió un gemido. De alguna manera es participar, mostrar que Él participa en los dolores y en los sufrimientos del mundo. Éfeta no es una palabra mágica, sino sobre todo el recuerdo de nuestro bautismo. Es un gesto que no se suele utilizar en los bautismos, pero que también se podría reintroducir en la costumbre y en la liturgia del bautismo. En definitiva, Jesús nos dice y le dice a aquel sordomudo: ábrete al mundo, ábrete a la fraternidad, ábrete a Dios, porque la fe es la apertura a Dios, a Jesucristo y a los hermanos. Porque la esencia del hombre es el diálogo con el tú con mayúscula, que es Dios. El diálogo y el encuentro y la comunicación con los hermanos. Cuando una persona no se comunica, cuando no se escucha ni se es capaz de decir nada, se produce, como decíamos antes, la incomunicación, la soledad, la esterilidad, el aislamiento. Por eso yo me pregunto, ¿dialogamos más que antes? Cuando vamos de viaje, pues echamos en la maleta las medicinas, la ropa, pero nunca nos olvidamos del móvil para estar constantemente comunicados por una llamada, por un WhatsApp, etc. Con estos medios modernos de comunicación estamos al día, al tanto, al segundo de lo que sucede, pero de verdad yo me pregunto y os pregunto, ¿nos comunicamos más en esta era de la comunicación? ¿Nos comunicamos con Dios? ¿Tenemos tiempo para estar a solas con Él, para escuchar en el hondón de nuestra conciencia? Recordad que en la raíz latina obedecer significa audire o baudire. Esa es la etimología. Bueno, pues audire es escuchar, ¿no? Obedecer y escuchar tienen la misma raíz en su significación. Vamos a preguntarnos si escuchamos a Dios, si escuchamos a los demás, si somos capaces de hablar, o también nos asalta ese demonio mudo que nos dificulta, nos paraliza, nos pone palos en las ruedas a la hora de comunicar nuestra fe, de manifestar lo que queremos y dónde está la raíz de nuestra esperanza. Que tengáis un feliz viernes.